demostrar que no existe una sola prueba material que vincule a José Serrano en el caso Villavicencio. Esta noticia sí, no creo que te la tienes que perder porque, wow, cada vez las cosas emergen y emergen y emergen. En noticias todo esto es válido. Y fíjese que la defensa de José Serrano está denunciando un montaje judicial y ratifica su inocencia en el caso Villavicencio. ¿Hasta dónde llega todo esto? ¿Cuál es la trama? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Te lo contamos aquí, vamos a mirar. Hay una pregunta que nadie ha podido ni ha querido responder. ¿Con qué prueba técnica, real, verificable, material se está juzgando a José Serrano en el caso Villavicencio? Hoy decidimos hablar no solamente como sus hijas, sino también como abogadas. Nos dirigimos al Ecuador y a la comunidad internacional para demostrar que no existe una sola prueba material que vincule a José Serrano en el caso Villavicencio y lo vamos a demostrar punto por punto. Queremos dejar constancia de cómo este caso está siendo manipulado. Durante meses hemos evitado dar declaraciones públicas porque creemos que este es un caso que debería resolverse al lugar donde pertenece, los tribunales de justicia. No en redes sociales, no en un relato repetido por la prensa que recibe fondos públicos, no en acusaciones carentes de sentido. Pero cuando el proceso entero se construye sobre la base de criminales confesos, sentenciados por delitos como delincuencia organizada, tráfico de drogas, asesinato, y a mi padre lo vinculan en un proceso sin una sola prueba material, el silencio deja de ser una opción. El asesinato de Fernando Villavicencio fue un hecho que conmocionó al país. El Ecuador merece verdad y justicia. Pero hoy se está utilizando a un inocente para encubrir a los verdaderos autores intelectuales de este atroz crimen. Los verdaderos autores intelectuales se encuentran libres y fuera del escrutinio judicial. ¿A quién protege la fiscalía y por qué? Empecemos por el absurdo que derrumba toda la teoría de la fiscalía. Según la propia teoría de la fiscal Ana Hidalgo, uno de quienes habría participado en tramar el asesinato de Fernando Villavicencio es Ángel Esteban Aguilar Morales, alias el Lobo Menor. Un nombre que muchos han intentado que pase desapercibido. Ángel Esteban Aguilar Morales fue sentenciado en el año 2012 por el asesinato de nuestro tío Juan Antonio Serrano, el hermano de nuestro padre José Serrano. Él fue puesto a órdenes de la justicia justamente cuando nuestro padre era ministro del Interior y había convertido al Ecuador en uno de los países más seguros de la región. Ángel Esteban Aguilar Morales ni siquiera cumplió la mitad de la pena. Fue puesto en libertad en el año 2021 durante el gobierno de Guillermo Lazo. Este caso se cae simplemente ya por esa contradicción. Pregúntense, ¿alguien en su sano juicio podría coordinar con el asesino de su propio hermano para cometer otro crimen? ¿En qué sentido? Daniel Salcedo. Más de 10 procesos penales, sentencias que suman más de 34 años de prisión. Y presten atención a esto porque no lo decimos nosotros. Lo dice la justicia ecuatoriana. 3 sentencias por perjurio. Es decir, la justicia ecuatoriana ha declarado en firme que este criminal miente bajo juramento. Ese es el testigo. Un criminal certificado por el propio Estado. Que no aporta una sola prueba material contra José Serrano. No aporta un mensaje, una llamada, un chat, un número, un código de la supuesta comunicación que existía con José Serrano. Y aún hay más. Un año antes de declarar en el caso Villavicencio, el mismo Salcedo rindió su testimonio anticipado bajo juramento en el caso Purga, en el cual señaló que no conocía absolutamente nada del caso Villavicencio. Un año después, cambió su versión bajo juramento. ¿Se le puede creer a un criminal confeso que ya tiene otras 3 sentencias por el mismo delito de perjurio? Este es el criminal certificado por el Estado que se pretende que se le crea. Segundo, Marcelo Lazo, quien en un testimonio rendido bajo juramento en los Estados Unidos y verificado por un peritaje en los Estados Unidos en su cuenta Gmail y su teléfono celular, se verifica que el capitán Adrián Salazar y la fiscalía habrían pagado $4,000 para que él rinda un testimonio falso contra José Serrano y otros. Nuevamente, no aporta ninguna prueba material contra nuestro padre. No hay un mensaje, un chat, una llamada. Nada se puede verificar. Son 4 testigos criminales confesos, como señalaba, que no aportan una sola prueba material. Un mensaje, un chat, una llamada. Ninguna prueba verificada. Es decir, eso se trata de un montaje repetido por 4 criminales. Y el caso Villavicencio y lo que estamos viviendo sobre cómo se maneja el sistema de justicia no es algo que solamente afecta a mi padre. Esto afecta a cualquier persona que en algún momento decida alzar la voz como mi padre decidió hacerlo, decida denunciar los hechos de corrupción como mi padre decidió hacerlo y se vuelva muy incómodo al poder. Así que finalmente solamente nos queda volver a hacer un llamado a la comunidad internacional. El sistema de justicia en Ecuador ya no es confiable. Los casos se fabrican para beneficiar a unos u otros partidos políticos. Esperamos que exista justicia en el caso de Villavicencio, pero la justicia y buscar la verdad se contradicen con el querer condenar a un inocente que se volvió muy incómodo al poder. Las piezas que según Fiscalía buscan reconstruir quienes estuvieron detrás del asesinato de Fernando Villavicencio volvieron a exponerse en la sala de audiencias. Este lunes, en la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio, Fiscalía continuó con la presentación de los elementos de convicción contra los 7 procesados como autores intelectuales. Retomó la exposición respecto al exministro del Interior, José Serrano. Entre las evidencias presentadas constan varias versiones que, según la fiscal Ana Hidalgo, reconstruyen el supuesto rol que habría tenido el exfuncionario. Una de ellas, la versión del abogado sentenciado en el caso Plaga, Lenin Vimos, quien afirmó que conoció, por referencia de un tercero, que el exvicepresidente Jorge Glass habría dado la orden directa a Ronnie Aliaga para atentar contra Villavicencio y que el ataque habría sido pagado por Serrano.
A esas versiones se sumó la de Daniel Salcedo, quien, según la exposición de la Fiscalía, aseguró que el equipo del exministro y la policía coordinaban el momento propicio para ejecutar el atentado, pues según dijo, Serrano conocía sus esquemas de seguridad, cuándo se movilizaba en un vehículo blindado y cuándo no. Porque dentro de su autoría, sin esa información, no se hubiera podido dar. Sin información que dicen que el carro es blindado. De eso depende el día que tienen que apretar. Es decir, sin su participación no se podría producir la muerte. Es un asesino de enfrente. José Serrano es capaz de eso y mucho más. Durante 9 jornadas de audiencia, la Fiscalía General del Estado presentó 141 elementos de convicción generales para los 7 procesados como autores intelectuales. A casi 3 años del asesinato, se continúa construyendo la ruta para conocer quiénes dieron la orden del hecho que enlutó al país 4 días antes del debate presidencial de 2023. Las hijas y abogadas del exministro del Interior, José Serrano, han presentado un pronunciamiento público y técnico jurídico en el que califican el proceso en contra de su padre como una persecución infundada y un evidente montaje judicial. Según expresaron, la Fiscalía sustenta sus acusaciones exclusivamente en los relatos contradictorios de criminales confesos y sentenciados, como Daniel Salcedo, quien registra múltiples condenas por perjurio y que previamente juró no saber nada del caso, sin aportar una sola prueba material, registro telefónico, mensaje o chat que vincule directamente al exfuncionario con el crimen del ex candidato Fernando Villavicencio. Vamos a mirar. Bueno, estamos en el día 10 de audiencia preparatoria de juicio. El día de hoy la Fiscalía continúa individualizando los elementos de convicción contra José Serrano Salgado, contundentes, tal como han sido contra Javier Jordán y como hemos visto también la estructura íntegra de los elementos de convicción de Fiscalía. Tenaz, escuchar, ya lo conocemos obviamente, nosotras hemos devorado también ese expediente en todos estos años, pero escucharlo y además de escuchar cómo la fiscal tiene que relatar cada cosa, siempre es impactante, siempre vuelve a sacudir. Justo antes de salir escuchábamos este segmento en el que mi papi exhibe el cheque del mago Cherres a María Paula Christiansen, ¿no? Que es ese momento álgido que demuestra esta enemistad que había siempre entre Fernando Villavicencio y Serrano, porque mi padre los persiguió realmente, así como ellos fueron tan corruptos en su momento. Mi papi, cuando estuvo en la Comisión de Fiscalización y desde el periodismo de investigación también supo darles una gran batalla, que ahora es la que los mantiene prófugos, los mantiene fuera del país, los mantiene en la cárcel, y es la razón por la que el Ecuador conoce quiénes son estos criminales. Hay cosas que nunca dejan de sorprender, por más que escuchen una y otra vez. ¿Cuál ha sido en esta ocasión? Bueno, creo que una de las frases que a mí más me mueve es cómo Daniel Salcedo dice que para Serrano matar a una persona es como comerse un pancito con queso. Creo que es una cosa que lo escuchamos una y otra vez y no deja de sorprender y de sacudir el corazón. Por último, la defensa argumenta la inconsistencia lógica de las acusaciones al señalar que resulta absurdo pretender que Serrano hubiese coordinado acciones con Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor, sujeto que precisamente fue juzgado y condenado en 2012 por el asesinato del propio hermano del ministro, Juan Antonio Serrano. Si recuerdan, ¿no? En la época del correísmo. La defensa destaca que durante la gestión de José Serrano el país alcanzó notables índices de seguridad y que su actual vinculación responde a intereses políticos e institucionales para desviar el foco de los verdaderos autores intelectuales, por lo que han ratificado que llevarán la causa ante organismos internacionales para hacer prevalecer la verdad. Sí, yo sí recuerdo en la época de Pepe Serrano, en la época de Rafael Correa, la seguridad era absoluta. Tú podías caminar por las calles sin problema. No es que andabas, uy, cuidado, te matan. No, eso se terminó. Por eso es que le matan pues al hermano de Pepe Serrano, porque fue duro precisamente con la delincuencia organizada. Acuérdense de aquello, hagan memoria. Y para los jóvenes que no tienen memoria, que son desmemoriados, que no saben de esta cosa, y para los amiguis lilas, que son Florindo pendejo, como les digo yo, acuérdate que caminabas con tranquilidad, que no tenías problemas. Oye, ándate pues a las 11 de la noche a ver si no te bajan el cuello y te cortan todo, ya saben.
Un abrazo, gracias por estar. Nos vemos en una próxima entrega. Soy Richard Macías, de Hechos Ecuador Noticias. Suscríbase, suscribirse a Hechos Ecuador Noticias, porque aquí te decimos la verdad.